Bienvenidos a lo que esperamos haya llegado a ser su programa favorito, Salud Total. Yo soy Leopoldo Garbut, cirujano ortopeda, y quiero agradecer a 3ABN por la invitación que me han hecho a ser uno de los anfitriones de este programa. Conmigo tengo hoy al Dr. Steven Dence, que es naturópata y ha sido misionero y ha trabajado por muchos años en la medicina natural. Bienvenido. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. El tercer paso de nuestra escalera de la salud, o los 8 pasos de la salud, tiene que ver con la temperancia. Pero nosotros vamos a cambiarle un tantito el tema. Vamos a llamarlo el don de la voluntad y vamos a dividirlo en 2 partes. La salud es algo más que simplemente la ausencia de dolencias y malestares. La OMS ha declarado que la salud es la cumbre del bienestar físico, mental y espiritual y social. Así que, Dr. Dence, vamos a hablar acerca del poder de la voluntad. ¿Cómo no? Sabe que lo que nos hace diferente a nosotros, los seres humanos, a los demás animales, es precisamente ese don que Dios nos dio de pensar, de razonar y de elegir, que podríamos decir que es la voluntad, ¿verdad? El libre albedrío. Dios no nos creó robots para que hagamos arbitrariamente lo que Él desea de nosotros, sino que tenemos el privilegio y el gozo de elegir. Y aún en la epístola de Pablo a los romanos viene un texto muy interesante que me gustaría invitarlo a que lo lea. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas gracias. Así que aquí vemos que la invitación de parte de Dios para con nosotros es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Resulta que antes de la primera venida de Cristo Jesús, la gente cuando cometían algún error o pecaban, tenían que buscar un corderito de 1 año. ¿Y cómo tenía que ser ese corderito? Perfecto. Sin mancha, sin tacha, sin ningún defecto. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Cordero de Dios, que iba a redimirnos del pecado, era perfecto. Exactamente. Es perfecto y será perfecto. Amén. De manera que ese corderito tenía que también ser perfecto, porque representaba al Cordero de Dios, a Cristo Jesús que iba a venir. Y la persona entonces confesaba sus pecados sobre la cabeza de este Cordero y lo degollaban y lo sacrificaban para que por medio del derramamiento de sangre pueda haber remisión de los pecados. Ahora, cuando Cristo vino y murió en la cruz, se cumplió eso. Ya no hubo más necesidad de esos sacrificios. Pero ahora Pablo aquí nos está, en Romanos 12, 1 y 2, nos está invitando a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto sobre un altar, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional, intelectual, de la inteligencia que Él nos ha dado. Basado entonces en el razonamiento. ¿Qué es lo que significa la palabra racional? Exactamente. Y entonces Dios no quiere un sacrificio muerto, sino vivo. Y curiosamente, así como el corderito representaba a Cristo, nosotros al tomar el nombre de cristianos, hace que nosotros representemos a Cristo aquí en esta tierra. Y es por eso que es tan importante que hasta el grado que la gracia de Dios nos lleva, seamos perfectos delante de Él. Bueno, la perfección es una palabra que a veces se hace un poquito difícil de comprender.
Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Abraham recibió una orden de Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Pero yo me pongo a pensar, y he meditado mucho en este tema, ¿cómo puedo yo, un pecador empedernido, llegar a alcanzar el grado de perfección que Dios tiene? Y me puse a pensar en un ejemplo de la matemática, la geometría en sí. En geometría se describe una de las formas geométricas, el círculo. El círculo tiene 360 grados de ángulo. Así sea un círculo de 10 metros de diámetro o sea un círculo de medio milímetro de diámetro. Ambos tienen 360 grados de ángulo. ¿Será acaso que eso es lo que Dios quiere? Que hasta donde nosotros podamos, dentro de lo que Él nos ha dado, como usted dijo, seamos perfectos. Así es. Es decir, debemos ser perfectos hasta la altura de la luz que hemos recibido y conocido. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, es sumamente importante, tanto en la vida espiritual como en la vida física, nosotros practiquemos hábitos que nos ayuden a alcanzar esa altura. Y es debido a una elección que hacemos. Ahora, es importante entender que las obras no son lo que nos salvan. Correcto. ¿Verdad? Nosotros somos salvos por la gracia a través de nuestra fe en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Sin embargo, una vez que hemos entendido el secreto de la salvación, Él nos invita, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros vamos a querer guardar los mandamientos para agradarle a Él, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy importante que entendamos que no estamos haciendo esto porque queremos tener la salud, sino porque queremos representar mejor al Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra motivación. Sí, Él es nuestro Redentor, es nuestro Salvador y nuestro sostenedor. Así que queremos agradarle. Así es. Luego sigue diciendo, y no os conforméis a este mundo. Es tan fácil y el diablo trata en todos los sentidos de la palabra de hacernos conformarnos a este siglo, a este mundo. Y si todo el mundo va a McDonald's a comer, pues yo también, pero no. En otra parte, en varios lugares en la Biblia, nos invita a que seamos su tesoro especial, su pueblo peculiar, diferente de los demás. Y entonces dice que esto se tiene que hacer a través de la renovación de nuestros entendimientos o la transformación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo nos transformamos? Observando. Por medio del conocimiento de Cristo Jesús en su palabra. Correcto. ¿Verdad? Hay muchos niños, aún pequeñitos, balbuceando sus primeras palabras. En inglés tienen una palabra que se llama French fries, que en castellano llamamos papa frita a la francesa, muy largo en español, pero en inglés balbuceando, ahí que medio lo acomodan, pero esa es una de las primeras palabras. Y cuando los niños de hoy día aprenden a leer, una de las primeras palabras que aprenden es McDonald's. No porque pueden con toda la palabra larga, sino porque ven esas dos M's doradas allí sobre el edificio. Así es. Y entonces allí podemos ver ese cierto conformismo a este mundo. El acondicionamiento, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y aquí nos está invitando a que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es agradable. Y me gusta usar el ejemplo. Todo en esta vida es regido por reglas y leyes. Aún, por ejemplo, el conducir el carro. Cuando yo salgo a la carretera, si yo voy a 100 millas por hora y voy pasando los altos y las luces rojos y todo, si veo un policía, ¿cuál va a ser mi reacción? Frenar. Frenar, querer escabullir y esconderme, ¿verdad? Pero si yo voy dentro de lo que son las leyes de la salud, yo puedo ver al policía y hasta saludarle con una sonrisa, porque estoy dentro de la ley, ¿verdad? Entonces así es con todas las leyes de Dios, aún las leyes de la salud. Cuando nosotros los ponemos en práctica,
vamos a tener paz, vamos a tener la felicidad que Dios quiere que tengamos, porque es difícil tener felicidad y no tener salud. Y Correcto. El salmista David, no recuerdo la cita exacta, pero dijo que el estar bien con Dios engorda los huesos. Y entonces, en otra parte donde él se sentía solo y sin Dios, estaba hablando de que sus huesos estaban disecándose. Así es. Así que eso nos lleva entonces a ese punto tan importante de ese don de la voluntad o la temperancia. Y en verdad, la temperancia es uno de los frutos del Espíritu. Encontramos ahí en Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? Que es uno de los frutos del Espíritu. Además, en 2 de Pedro 1, versículo 3 en adelante, dice, aún es uno de los escalones del crecimiento, ¿verdad? Que después del conocimiento viene el ponerlo en práctica. Ahora, en cuanto al fruto del Espíritu en Gálatas, a mí me gusta mirar esto porque en el griego no es plural, es un solo fruto que tiene muchas facetas. Una faceta es la temperancia, otra faceta es el amor, el otro la benignidad, el otro bondad, el otro fe. Si falta una de estas facetas, no tenemos en nosotros el fruto del Espíritu. En cambio, poquito antes de eso, él habla acerca de las obras de iniquidad. Y ahí sí todas van, es plural, todas van solas. Con una sola que tengamos de esas, estamos fuera. Exactamente, así es. Y a mí me gusta animar a las personas que estudian todo ese capítulo de Gálatas 5. Es muy importante porque muestra el contraste de lo que hay en nuestra vida cuando no está Cristo. Y luego cuando Cristo está en la vida, da entonces el resultado. Correcto. Y Pablo le gusta hacer listas de esta naturaleza. Hay en Colosenses y también en Romanos listas similares a Así que el asunto de la temperancia tiene dos aspectos muy importantes y me gustaría pasar el resto del tiempo que tenemos hablando de la primera de ellos, que considero tan importante, que es la abstinencia total de aquellas cosas que sabemos que son dañinos. Correcto. Vamos a dar al público televidente el cuadro completo. La abstinencia total de aquellas cosas que nos son dañinas y el uso mesurado de aquellas cosas que son buenas. Muy bien. Adelante. Ok. Entonces, tristemente en nuestra sociedad hay algunos dichos que se usan comúnmente que en realidad son mentiras satánicas. Por ejemplo, el dicho que dice, una vez al año no hace daño, poco veneno no mata, todo con moderación, nada en exceso. No sé si ha escuchado esos dichos. Que sí. Pero casi siempre van en conjunto con algo dañino, por ejemplo, la bebida alcohólica. Yo tenía un primo en Belice que me citaba ese texto, que él decía estaba en la Biblia. No lo está. No lo está. Pero él decía que en la Biblia dice que con moderación todo es bueno y que un poquito de vino para el estómago no hace daño. Murió de cirrosis hepática. Ándele. A los 60 años de edad. Así que ahí podemos ver que de lo malo ni poquito es bueno. Correcto. Hay veces que la gente participa de cosas malas por ignorancia. Por ejemplo, una vez hace unos 4 años atrás estaba dando un seminario en una parte norte de California y una señora me preguntó, doctor, ¿verdad que es malo fumar? Y la miré y le dije, claro que sí, ¿por qué? ¿Quién fuma? Y me hizo señas hacia atrás, a mi lado izquierdo, y volteé a mirar y era su hermano, un joven de 20 años. Y lo miro y le digo, ¿usted fuma? Me dice, sí. Le digo, ¿tiene usted una cajetilla de cigarros? Sí, me dice. ¿Me lo presta? Y ya me lo sacó de su bolsillo y me lo pasó. Lo volteé tantito y lo miré y le dije, oiga, ¿usted sabe leer? Me dice, sí. Le digo, a ver, léame lo que dice aquí en la cajetilla en voz alta. Y claro, ahí en la cajetilla dice, el cirujano general de los Estados Unidos ha asentado que este producto es nocivo para la salud,
que puede producir cáncer pulmonar y labial y de los dedos, puede producir enfisema pulmonar y aún enfermedades circulatorias y cardiovasculares. Se le está olvidando una, el cáncer de la vejiga urinaria. Casi no hay candidatos o víctimas de cáncer de la vejiga urinaria que no sean fumadores. ¿Verdad? Son poquitísimos. Así es. Entonces, cuando terminó de leer eso, le di la cajetilla de vuelta y le dije, ¿y eso es lo que tú quieres? Pues no me contestó, ni sí ni no. Y se fue. 2 años más tarde volví al mismo sitio y me encuentro con el joven. Y le dije, a ver, dígame, ¿qué pasó? ¿Aún fumas? Y me dio la cabeza y me dijo, después de que usted me hizo leer lo que dice ahí en la caja, jamás volví a fumar otro cigarrillo más. Eso es muy bueno, doctor Dense, porque el cigarrillo contiene nicotina, que es una de las sustancias químicas más habituantes que existe. Por lo tanto, un fumador que está habituado a la nicotina tiene una dificultad extrema de dejar ese hábito. Sí, aún es más difícil que otras sustancias adictivas, la cocaína, Sí. marihuana, etc. Sin embargo, eso no hace que uno sea mejor que el otro, Oh, no, no. porque todos son sustancias tóxicas. Si son nocivas para el cuerpo. Aún el café, la cafeína. La cafeína es una droga, es un veneno. Y si nosotros tomáramos a una sola vez una cantidad de 10 gramos de cafeína, sería suficiente para causar nuestra muerte. Sí. Y en forma fea. Sí. Entonces muchas personas me dicen, ay, pero doctor, ¿cuántas tazas tendría que tomar para recibir esa cantidad de cafeína? Bueno, dependiendo. Si es recién molida, del grano entero, con 28 a 30 tazas sería suficiente para recibir 10 gramos de cafeína. Si es la instantánea más refinada, pues tomaría unos 70 tazas. Y me dicen, ay, pero yo no tomo tanto. Y les digo, ¿y qué tal en un mes? ¿O en 2 meses? Y eso nos muestra la maravillosa poder del cuerpo de defenderse. ¿Sí? En la revista americana National Geographic, que creo que está traducida al castellano, hace poco salió un artículo sobre la cafeína en la que habla acerca de los distintos elementos que podemos encontrar en la cafeína y cuántas bebidas hay que tienen cafeína. Y es una lista asombrosa. ¿Cómo no? Aún aquí tenemos las bebidas gaseosas, la Coca-Cola, Pepsi-Cola, el Dr. Pepper y algunos otros. Se te está olvidando el Mountain Dew. El Mountain El Dew. Mountain Dew tiene más cafeína que una taza, un jarrón grande de café. Qué cosas tan increíbles. Eso nos enseña entonces que estas bebidas tampoco son buenas. Sí, y hay otra bebida que se llama Red Bull, toro rojo, que contiene entre 2 y 4 gramos de café. Y entonces, además de eso, tiene cantidades enormes, exorbitantes de azúcar. Y es una bebida que les da actividad, les da fuerza. Dicen que usted puede bailar toda la noche bebiendo Red Bull y puede ir al trabajo al otro día. Un poquito tembloroso, pero puede ir. Sí. Entonces, no es nada bueno para nuestra salud. No. Y eso nos lleva a otra sustancia que es el chocolate. El chocolate no solo tiene cafeína, sino que también teobromina y la isoprobina, que son también sustancias adictivas. Correcto. La teobromina y la cafeína se diferencian por un grupo metilo de posición nada más. El grupo metilado en uno está en un sitio y en el otro está en otro sitio, pero es la misma cantidad, la misma cosa. ¿Verdad? Y además, para que sepa bueno el chocolate, tienen que ponerle bastante azúcar y además la crema de la leche de vaca. Y solamente así sabe bien bueno, porque solo la semilla en sí es amargo. Horrible. ¿Verdad? Así que vemos así que hay muchas cosas que la gente usa hoy día pensando que no son nada malos, pero en realidad son súper dañinos. Se nos está olvidando una, la hierba mate, que también es una fuente grandísima de cafeína. No se toma tanto aquí en los Estados Unidos,
pero en Sudamérica es Sí. una bebida muy apetecida. Y eso nos lleva a otro punto. Muchos de los productos para adelgazar, para bajar de peso, dicen 100% natural. Es un engaño muy grande. Y sí, tienen razón que sí es 100% natural. También el tabaco es 100% natural. Y en ese caso la marihuana también es 100% natural. Pero no quiere decir porque dice 100% natural que es bueno. Muchos de los productos para bajar de peso contienen una hierba que se llama guaraná, que usted me compartió esta mañana, que es lo mismo de la mate, Sí. ¿verdad? Y además tienen una que se llama nuez de cola, que también son sustancias muy altas en cafeína, que estimulan y producen ese termogénesis, o es decir, aumenta el metabolismo para, según esto, tener mucha energía, sentirse bien y ayudar a quemar la grasa más pronto. Pero no es una solución verdadera para ayudar a bajar de peso. El secreto ahí es el control de lo que entra por la boca. En una de las próximas reuniones vamos a hablar de la forma adecuada de perder el peso. Precisamente, es un punto muy importante porque yo sé que es un problema muy común entre las personas hoy día. De hecho, ha llegado a ser una epidemia el problema del peso. Leí una estadística hace poquito acerca de cómo es que en el año 88 había un promedio de 13% de personas consideradas obesos en este país. Para el año 2000 eso había aumentado a 33% y para este año 2005 aumentó a 61%. Eso es más de la mitad de la población norteamericana en estado de obesidad. Así es. Así que realmente es un tema muy importante que necesitamos tratar y eso cabe dentro de esa parte de la abstinencia o la temperancia, ¿verdad? Correcto. Ese control que Dios nos ha pedido que tengamos, usando la mente para controlar el cuerpo y no permitiendo que el cuerpo controle la mente. ¿Sí? Mucha gente dice, yo sé que este pedazo de pastel no es bueno para mí, pero es tan rico y lo comen de todos modos, ¿verdad? Muchas veces ya es la segunda o tercer pedazo. Entonces, es importante que ejercitamos ese juicio, esa decisión, esa voluntad. Y hay un dicho que dice, el querer es poder, pero tristemente no queremos. Y no. Eso, ahí es la diferencia. Porque al querer e ir al poder requiere cierta cantidad de esfuerzo. Y nos hemos aclimatado en nuestro mundo hoy día a no querer hacer nada que requiera esfuerzo. En inglés hay un dicho que dice, si al principio no tienes éxito, prueba una y otra vez. Voy a decirlo en inglés. If at first you don't succeed, try again. Pero hoy día la juventud lo que dice es, if you don't succeed at first, forget it. Si al principio no tienes éxito, olvídalo. Sí. Sí. Y en realidad nosotros tenemos que saber que si es que vamos a tener salud, si es que vamos a ejercer la temperancia, tenemos que practicar la voluntad. Por ejemplo, si un jovenzuelo de 11, 12 años de edad que pesa 80 a 100 libras, está llegando a la pubertad, lo que ellos hacen es empezar enseguida a hacer pesas, a hacer ejercicios, a leer libros de Charles Atlas en aquel pasado, o a andar buscando la forma de echar más cuerpo. ¿Qué pasaría si ellos, al no triunfar en el primer año, dejaran de intentarlo? ¿No se desarrollarían? El problema sería entonces que seguirían aumentando de peso y para cuando tengan sus 25, 30 años de edad ya tendrían problemas de diabetes o alta presión arterial o algún otro problema serio. Sí. ¿Verdad? Y eso nos lleva a un texto en la Biblia
que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, que dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces cuando alguien invita a uno a participar en algo que es dañino y uno dice, no, gracias, dicen, cobarde. Pero ¿quién es el verdadero cobarde? El que está haciendo. Exactamente. El valiente es el que no lo hace. Toma valor de estar firme en nuestra decisión de no participar en algo malo. Yo me encontré hace un poquito con un paciente que tenía una infección seria en una rodilla y yo acababa de abrir la rodilla para drenar, y cuando terminé de drenar él quería seguir saliendo a fumar. Le puse un parche de nicotina para ayudarlo a no tener que fumar. Insistía en salir. Y entonces yo lo aboqué y le dije, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes que fumar si tienes ese parche? Es que me gusta tanto sentir el pitillo en mi boca. Le dije, ¿qué? ¿Es que no eres lo suficiente hombre para dejar eso? Y me dice, me has dado un golpe bajo. Sí, le dije, fue mi intención darte un golpe bajo, porque la voluntad se desarrolla a golpes. A veces sí. Y a veces los golpes duelen bastante. Pero Dios dice que al que ama, castiga. Correcto. Con el motivo de atraernos hacia Él y a una sumisión voluntad, de parte de nuestra voluntad hacia Él. Doctor Dence, muchísimas gracias por haber asistido a esta conferencia y a esta entrevista. Le agradecemos en mucho su participación de hoy. Gracias a ustedes, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Y así, al concluir este programa, que es el primero de 2 partes, queremos recordarles que en la temperancia hay 2 aspectos. El uno, abstinencia total, y en el otro, el uso mesurado. Tenemos que aprender a elegir cuál es cuál. Hasta la próxima vez en este programa Su Salud, le esperamos con mucho cariño. Gracias. Bienvenidos a lo que esperamos haya llegado a ser su programa favorito, Salud Total. Yo soy Leopoldo Garbut, cirujano ortopeda, y quiero agradecer a 3ABN por la invitación que me han hecho a ser uno de los anfitriones de este programa. Conmigo tengo, salud es la cumbre del bienestar físico, mental y espiritual y social. Así que, doctor Dence, vamos a hablar acerca del poder de la voluntad. ¿Cómo no? Sabe que lo que nos hace diferente a nosotros, los seres humanos, a los demás animales, es precisamente ese don que Dios nos dio de pensar, de razonar y de elegir, que podríamos decir que es la voluntad, ¿verdad? El libre albedrío. Dios no nos creó robots para que hagamos arbitrariamente lo que Él desea de nosotros, sino que tenemos el privilegio y el gozo de elegir. Y aún en la epístola de Pablo a los romanos viene un texto muy interesante que me gustaría invitarlo a que lo lea. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas gracias. Así que aquí vemos que la invitación de parte de Dios para con nosotros es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Resulta que antes de la primera venida de Cristo Jesús, la gente cuando cometían algún error o pecaban, tenían que buscar un corderito de 1 año. ¿Y cómo tenía que ser ese corderito? Perfecto. Sin mancha, sin tacha, sin ningún defecto. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Cordero de Dios, que iba a redimirnos del pecado, era perfecto. Exactamente. Es perfecto y será perfecto. Amén. De manera que ese corderito tenía que también ser perfecto, porque representaba al Cordero de Dios, a Cristo Jesús que iba a venir. Y la persona entonces confesaba sus pecados sobre la cabeza de este cordero y lo degollaban y lo sacrificaban para que por medio del derramamiento de sangre pueda haber remisión. Hoy al doctor Stephen Dance, que es naturópata y ha sido misionero y ha trabajado por muchos años en la medicina natural. Bienvenido. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. El tercer paso de nuestra escalera de la salud, o los 8 pasos de la salud, tiene que ver con la temperancia. Pero nosotros vamos a cambiarle un tantito el tema. Vamos a llamarlo el don de la voluntad y vamos a dividirlo en 2 partes. La salud es algo más que simplemente la ausencia de dolencias y malestares. La OMS ha declarado que la